nosotros hoy lo que vamos a hacer es ver la parte de fundamentos de los procesos en salud. Y para eso nosotros tenemos que definir... Disculpe, pero no se ve nada en la pantalla. No se ve nada, se ve usted Se ve nomás. usted nada más. No salió otra sí. A ver, espera. Okay. ¿Dónde forma está este coso? A ver. Ventana. A ver, ahí va. ¿Ahora? No. Ahora sí, profe. Ah. Bien. A ver, ahora sí. Bueno, entonces lo que decía era que nosotros vamos a ver el tema de fundamento de los procesos en salud, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que definir es qué es, que ya lo debemos haber definido en varias veces, ¿no? Pero lo que son los fundamentos en salud, ¿sí? Pensé que esto, no, que yo quiero que me muestre acá. Ay, Dios, esta cosa. Bien, ahora sí. Entonces vamos a primero definir cuáles son los objetivos de la clase. Si cualquier cosa me avisan si no se ve algo. Los objetivos de la clase es que ustedes cuando termine la clase sepan definir el proceso en salud desde una perspectiva sistémica, o sea, como un todo, eso quiere decir sistémica, reconocer fases y propiedades de los sistemas sanitarios, identificar artefactos y objetos tecnológicos en la farmacia hospitalaria, analizar técnicas complejas y su aplicación profesional y comprender el diseño y evaluación de tecnologías sanitarias. Ya vamos a ver cada una de estas partes, vamos a ver para qué es cada cosa y después vamos a ver cuándo se aplica, si vale la pena aplicar o no una determinada tecnología en función de lo que se llama relación costo-beneficio, ¿sí? Bueno, entonces, definamos bien qué es el proceso en salud, ¿sí? El proceso en salud es el conjunto ordenado de actividades, recursos humanos, materiales y tecnológicos orientados a prevenir, diagnosticar y tratar o rehabilitar pacientes, ¿sí? O sea, es todo, es el total. O sea, la gente que trabaja, los insumos que maneja y la tecnología con la que nosotros estamos trabajando. Y eso todo redunda en el tratamiento del paciente y por ende siempre va a estar orientado a la seguridad del paciente. Entonces, como ejemplo tenemos la dispensa de medicamentos, la preparación de mezclas intravenosas, ¿sí? La validación farmacoterapéutica que hacemos los farmacéuticos y la gestión de stock, que la gestión la hacemos nosotros, pero los que van a preparar todo lo que nosotros gestionamos, acomodar, rotar vencimientos y demás hierbas van a ser ustedes. Y todas estas características tienen inicio y fin, ¿sí? Porque es todo tiene una secuencia lógica, ¿no? Con límites claros para evitar vacíos en la atención o la duplicidad en la función. O sea, no queremos que quede una cosa sin hacer o que alguien haga dos veces lo mismo. Por eso tiene un inicio, un fin y no tiene que haber ningún tipo de vacío. Entonces, el inicio se dispara ante la necesidad de algo. O sea, como por ejemplo la recepción de una receta, ¿sí? O el pedido de reposición de stock. Y el fin concluye cuando ya el paciente consiguió la medicación porque se alcanza el objetivo terapéutico o administrativo. En este caso sería el paciente recibiendo la medicación o la entrada de insumos o de medicación en la farmacia. Y en la práctica esto ayuda a identificar lo que se llama cuellos de botella, ¿sí? Es decir, retrasos
que lo que hacen es que no fluya todo de la mejor manera. Las cosas que enlentecen todos los procesos, eso sería lo que se llamaría un cuello de botella. O ser responsables, obviamente, o sea, y esos responsables están asignados a roles específicos para garantizar la seguridad jurídica y técnica. Tenemos roles definidos. El técnico es el responsable de la correcta ubicación, por ejemplo, y de la gestión de vencimientos, el farmacéutico de la dispensa y de la dirección técnica, y el médico de la prescripción. O sea, en el proceso, desde que se hace la prescripción hasta que el paciente se va de ventanilla con la medicación, hay distintos actores que son responsables y cada uno es responsable de una determinada función en el proceso. Y esto hace que se hable de trazabilidad también. ¿Por qué? Porque al manejarse de esta manera tan ordenada, trazabilidad quiere decir que yo voy a buscar, que puedo encontrar, que trazo el camino donde empezó hasta donde terminó. Cuando hay medicamentos, yo trazo el camino del medicamento desde que se hable de producción hasta que llega al paciente, y en el medio está la droguería, la distribuidora, la farmacia. ¿Sí? Y entonces, si yo tengo algún problema en el camino, yo voy a saber dónde está finalmente ese comprimido o ese dispositivo que tuvo ese problema. Por ejemplo, pónganle, sale un lote de prótesis mamarias que después viene ANMAT, que es el ente regulador, y suspende esas prótesis. Pero ¿qué pasa? Si yo no sé cuál es la trazabilidad, o sea, no sé de dónde salió y a dónde llegó, no voy a saber quién lo tiene, qué paciente lleva esas prótesis. Si yo tengo que hacer un recall se llama ¿qué significa? Secuestrar todo eso y obviamente buscar a los que lo están consumiendo, a los que lo están usando. En este caso, un recall de unas prótesis mamarias sería ir a buscar al paciente y obviamente todas las consecuencias, ¿no? Si yo tengo que hacer un recall, yo ya sé dónde está ese producto defectuoso. Y usa recursos, obviamente, o sea, para transformar la entrada, o sea, la receta propiamente dicha, en salida, o sea, el paciente que se lleva la medicación y que se sana, el proceso va a necesitar recursos, distintos tipos de recursos, van a ser recursos humanos, recursos de insumos que se tienen que gestionar de manera eficiente. El recurso humano tiene que se va a gestionar el tiempo y el conocimiento que tengan como profesionales. En el caso de los materiales, vamos a tener medicamentos, los envases, las etiquetas. Si hay alguna cosa que lleva cadena de frío, también el tema de la gestión de cadena de frío, y los equipos de protección personal. Por ejemplo, si hay que usar barbijos o guantes o mascarillas en algún caso. Y después también los recursos tecnológicos, que son el software de gestión farmacéutica, los lectores de código de barras y las bases de datos de interacciones. ¿Sí? Bueno, a partir de eso, y también tenemos que tener los recursos financieros, que ahí no estaban puestos, pero ténganlos en cuenta, porque sin plata no podemos hacer nada. ¿Sí? Por un lado, porque yo necesito tener los insumos, pero aparte yo tengo que mantener lo que se llama el stock mínimo. El stock mínimo a mí me permite evitar el desabastecimiento. Así que, por ese lado, esas son las distintas, los distintos recursos que necesitan. Bueno, en el caso, ahora vamos a hablar de la teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas propone que una organización funciona como un conjunto de elementos interrelacionados. Es lo que yo les decía, de que es todo, es un todo. No es que la farmacia va por un lado, la enfermería va por el otro, la dirección del hospital va por el otro. O sea, el hospital no trabaja por sectores separados, es todo un sistema integrado. Y dentro de la farmacia también es un sistema integrado, ¿sí? Entonces vos vas a tener interacciones entre la farmacia con enfermería, farmacia con los médicos, laboratorio con enfermería, administración con todos los otros anteriores y todos con el paciente,
¿sí? Entonces, lo importante en todo esto es lo que les decía antes, que si hay una parte que falla, ¿sí? Eso va a impactar en el resto. Entonces, la teoría general de sistemas es el marco científico que explica por qué la farmacia no es un compartimiento estanco, es una pieza conectada con todo el hospital o centro de salud. Para un técnico en farmacia, esta teoría se aplica entendiendo que un pequeño cambio en el área afecta a todo el sistema sanitario. Un sistema es un conjunto de elementos, personas, equipos, normas, y estos interaccionan entre sí porque van todos para lograr un objetivo común, que es la salud del paciente. Y a su vez, dentro de ese sistema está la farmacia, que hace las veces de subsistema, ¿sí? O sea, un subsistema que es un sistema más pequeño dentro de un sistema más grande, ¿sí? Entonces yo puedo decir que tengo, dentro de lo que es el sistema de salud nacional, tengo un subsistema que es un hospital, y dentro del subsistema del hospital está la farmacia como otro subsistema. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Qué? ¿Se entendió? Bien. Sí, se entendió. ¿Bien? Bueno. Bien. Entonces tenemos, a ver, la teoría general de sistemas, dijimos, bueno, que todo funciona con ese ciclo, y el técnico es el motor de este proceso, ¿no? Entonces, tiene una serie de, digamos, partes que se llaman entradas, a las que se denomina inputs, que van a ser lo que tenga que ver con medicamento, con información clínica, con recursos humanos o con equipamiento. Los procesos propiamente dichos, que son la prescripción, la validación de la receta, la preparación si fuera magistral, o la distribución si hay que llevárselo a los servicios. Las salidas, ¿sí?, que son los outputs, ¿sí?, que da la validación de una receta, la selección del fármaco, el etiquetado y la educación al paciente. Y si el paciente regresa con una reacción adversa o el inventario no cuadra, esa información vuelve al inicio para corregir el proceso, ¿sí? Por eso están, cuando en la retroalimentación, el tema de errores detectados, lo que tiene que ver con la farmacovigilancia, las auditorías, cuando uno audita recetas o audita una solicitud de un insumo, por ejemplo, de alto costo, y permanentemente uno va a tratar de hacer mejoras para que todo fluya mejor, ¿sí? Las fases del proceso de salud. Para el técnico en farmacia, las fases de los procesos de salud representan el ciclo de la vida de cualquier intervención sanitaria. Siguiendo el enfoque de gestión de calidad, estas fases aseguran que el servicio farmacéutico no sea errático, sino organizado y seguro. Ven que todo va a ordenar, el tema de que todo sea ordenado, todo sea reproducible, que decir que vengo yo, lo hago de una manera, venís vos, lo haces de la misma manera que lo hago yo, que no importa quién lo haga, pero sale de la misma manera siempre, ¿sí? Y que cualquier falla afecta al resto, y todo orientado a la salud del paciente y a la seguridad del paciente, ¿sí? Vuelvo a repetirles, ustedes manejan medicación y van a manejar también insumos que van a ir a quirófano o que van a ir a otras partes del hospital, y cualquier falla puede afectar la salud de un paciente. Entonces, como decía, los procesos tienen fases. Por un lado tenemos la fase de planificación. Entonces, acá hay que definir el objetivo de la fase de planificación, que es, por ejemplo, digamos, no sé, reducir el tiempo de espera en ventanilla a menos de 5 minutos, ¿sí? Entonces yo tengo que definir mi objetivo, que en este caso va a ser el tiempo de espera en ventanilla, y después, bueno, tengo que pensar, tengo que planificar qué recursos yo voy a tener y quiénes van a ser los responsables de aplicar esos recursos para que mi paciente no espere tanto tiempo, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Bueno, les cuento desde lo mío. Yo en Capital estoy en un centro de salud. Entonces, la que dispensa, por supuesto, soy yo.
pero nosotros estoy atendiendo alrededor de 50 personas cada 2 horas y media, y para hacer eso, ¿qué hacemos con mi técnica? Mi técnica agarra, por ejemplo, 10 recetas, les damos número primero, agarra recetas de 10 pacientes, a todo esto los pacientes están sentaditos esperando, tienen una televisión, ¿sí? Con aire acondicionado en verano, con calefacción en invierno, se les da el número y ellos esperan. En el interín, la técnica mía viene, yo valido y proceso todo el sistema, la bajo de stock toda la medicación, si hay alguna duda va Aldana, que mi compañera, va y le pregunta al paciente si hay alguna cosa, alguna irregularidad o porque no se entiende el documento o lo que fuere. Mientras yo sigo bajando, yo se las voy dando a ella las prepara, y cuando terminamos, yo me levanto en la ventanilla y les doy y les entrego la medicación a los pacientes y vuelvo a controlar. Entonces hemos logrado esa cantidad de pacientes en 2 horas y media. Imagínense que es una cantidad impresionante. Después está el tema de la fase de ejecución. O sea, yo planifiqué y ahora lo que yo planifiqué lo tengo que poner a funcionar, o sea, a realizar esas actividades que yo antes había planificado. Entonces, es la puesta en marcha de lo que yo había planificado, y es donde el técnico en farmacia tiene mayor protagonismo. O sea, realizar las tareas de recepción técnica, almacenamiento, validación de recetas y entrega de medicamentos en el caso de que lo hagan, y registro de datos, ¿sí? Todo lo que se hace debe quedar documentado. Eso siempre, acostúmbrense, lo que no está escrito no existe, ¿sí? Ante cualquier pregunta o lo que le consulta, ustedes siempre van a tener documentado lo que se hizo, porque después es la palabra de uno contra la palabra de otro, ¿sí? Por eso también, en el caso de la receta de papel, es conveniente hacerla firmar, porque ahí tenemos un aval de que el paciente ya vio que se le estaba dando, porque muchas veces vienen y dicen, no, me diste tal cosa, no, esto no es así. Ya cuando empiecen a atender ventanilla en algún momento se van a dar cuenta de lo que yo les digo. Siempre hay que registrar todo. Lo mismo cuando se entregan, bueno, eso es tarea del farmacéutico, pero está el tema del control de temperatura de heladeras, siempre tienen que estar registrados, se registran normalmente 3 veces al día, hay en planillas que tienen que estar pegadas en las heladeras, y las firmas en el libro de control de estupefacientes, que eso lo hacemos nosotros, y no lo hace el técnico, pero bueno, sepan que se lleva un libro rubricado con estupefacientes y con psicofármacos también. Después está, bueno, la fase de control o de evaluación también, que más que nada supervisamos el cumplimiento en el caso de la de control para que se vayan llevando las cosas de acuerdo a como lo habíamos planeado, y la evaluación se miden los resultados, ¿sí? Para eso se pueden hacer auditorías en proceso, o sea, se va revisando si se está cumpliendo, y en el momento en que se están realizando todas las actividades, lo que se hace es revisar a ver si se está cumpliendo con lo que se estaba buscando, ¿sí? Por ejemplo, no sé, digamos, si se planifica que el lavado de manos tiene que estar realizado antes de empezar a atender tal cosa, y bueno, se va verificando si todos los que tienen que hacer tal tarea se lavaron las manos o no se lavaron las manos. Esa es una manera de controlar, porque aparte después eso va a redundar en, por ejemplo, si estuviéramos en el caso de una sala donde hay enfermos, el cambio de guantes, el lavado de manos, todo eso hace que disminuya notoriamente la transmisión de enfermedades. Así que es una cuestión también que favorece el trabajo, ¿sí? Y a la salud. Después, por ejemplo, se utiliza también la medición de indicadores, y los indicadores lo que se hace es revisar los resultados, o sea, cuántos medicamentos vencieron, ¿sí? En el mes, si hubo errores en la entrega de dosis, y la detección de desviaciones. ¿Qué son las desviaciones? Son las fallas antes de que lleguen al paciente, ¿sí? Siempre hay que detectar las fallas antes de que lleguen al paciente, porque los desvíos, como se dice normalmente,
siempre hay que anotarlos. O sea, por ejemplo, no sé, yo estoy trabajando, pónganle, en producción de medicamentos. Yo tengo toda una fórmula para hacer un medicamento mezclando tal cosa en el orden y en la cantidad que a mí me dice la orden de producción. Entonces, yo tengo que seguir ese orden. Si por H o por B yo me equivoco en el orden, ni hablar de si me equivoco en las cantidades, pero si me equivoco en el orden, yo en la orden de producción tengo que anotar qué es lo que hice mal para que después eso se evalúe si me genera un problema o no al final, o sea, en el producto final que sería el comprimido, ¿sí? Eso se llama desvío, porque fue una falla, obviamente. Bueno, y después, tenemos la fase de la mejora continua, o sea, en el caso de que haya habido un desvío, ¿sí? Lo que tenemos que tratar es de, por un lado, corregir ese desvío, si es posible, siempre que sea posible. Y después hay que optimizar el proceso para evitar que se vuelvan a cometer los mismos desvíos. Y por ejemplo, en el proceso de dispensación hospitalaria, pónganle que nosotros tenemos, ácido fólico de 1, de 5 y de 10. Todos son del mismo laboratorio, el mismo color de caja, todo, los ponemos. Supuestamente tenemos que el procedimiento es que tenemos que tener los de 1 primero y los de 5 después y los de 10 como último. Uno a momentos que se automatiza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vino alguien y los acomodó mal y en vez de ponerme el de 1 adelante me lo puso atrás y el de 10 me lo puso al revés, me invirtió el orden. Entonces viene alguien con la receta y me dice, no, tengo que llevarme ácido fólico de 1. Y yo, como estoy acostumbrada a que es el primero, hoy le doy el que es primero, pero resulta que es el de 10. Eso es en el proceso de una dispensa, sería un desvío. Y eso hay que arreglarlo, hay que darse cuenta en el momento. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, hay que tomarse la costumbre siempre que antes de entregarle la medicación al paciente hay que revisar si lo que yo le estoy entregando en el blister es lo mismo que dice la receta. Y otra práctica, buena práctica de dispensa, en el hipotético caso que ustedes dispensen, que no correspondería porque son técnicos, pero cuando están armando una sala también es una buena práctica, es lo mismo que dice recién, o sea, si tiene asignado, pongámosle, no sé, diclofenac de 75, verificar que sea el de 75 y siempre mirar los vencimientos. Siempre es buena práctica mirar el vencimiento antes de entregar una medicación, ¿sí? Bien. Bueno, ahora vamos a la que es las propiedades los sistemas. A ver, que tengo mensajes, un segundito, porque no sé qué me están pidiendo, porque si hay alguien que no entró. No les voy a dar bolilla. Quiero ver una cosita, a ver si hay alguien que quedó afuera. No hay uno. Vamos a dejar de entrar, pero ya... Ahí está, ella es la chica que tenía el... Bueno, vamos a compartir de vuelta. Hola a todos. Hola. Buen día. Hola, buen día. Buen día. Bien, volvamos a lo nuestro. Propiedades de los sistemas, ¿sí? Bien. Bien, bueno, los sistemas tienen varias propiedades, ¿sí? O sea, la totalidad, la interdependencia, la equifinalidad, la homeostasis y la adaptabilidad.
La totalidad quiere decir, como lo dice la palabra, el sistema es más que la suma de sus partes, o sea, es un todo, ¿sí? Y no basta con tener buenos medicamentos y buenos técnicos por separado, el éxito ocurre cuando la comunicación entre el médico, el farmacéutico, el técnico y enfermería fluye sin errores. Por otro lado tenemos la interdependencia, porque cada sector depende del otro, ¿sí? O sea, el médico depende de que farmacia entregue la medicación para poder que llegue al paciente. Enfermería necesita del médico que le haga la prescripción para que después pueda ir a farmacia a retirar la medicación para la sala. Es decir, el laboratorio necesita la orden del médico que le solicite los análisis clínicos para poder seguir medicando al paciente que tienen internado, y a su vez el médico necesita los resultados del laboratorio para poder prescribir la medicación que necesita para seguir tratando a ese paciente. Entienden que esto es todo una totalidad y hay interdependencia de los distintos sectores. Por eso es un todo. Equifinalidad, bueno, que todos en realidad lo que buscan es lograr el mismo objetivo, ¿sí? Por ejemplo, la capacidad del servicio farmacéutico para mantener su funcionamiento ante cambios externos. En farmacia la entropía, cuando el desorden, que acá no está puesto, pero después yo se los voy a dar. ¿Qué pasa? Si yo no soy ordenado, no puedo mantener el equilibrio, que es la homeostasis, ¿qué pasa? El desorden a mí me va a traer problemas, o sea, voy a tener medicamentos vencidos, y una serie de cosas que van a afectar al funcionamiento en la farmacia, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del equilibrio, que es la homeostasis, si hay un aumento repentino de pacientes porque hay una epidemia de gripe, el sistema de farmacia tiene que poder reaccionar ajustando los pedidos y turnos para no colapsar, ¿sí? Y la adaptabilidad, o sea, que es lo que acabo de decir recién, o sea, tiene que tener la capacidad de adaptarse a esos cambios. Bien. Bueno, dentro de un sistema sanitario existe una serie de acciones. Las acciones son pilares interconectados que buscan garantizar la eficiencia operativa y la calidad asistencial. Según las mejores prácticas de gestión en salud, estas acciones se ejecutan de la siguiente manera. Tenemos que coordinar los recursos, o sea, alinear los recursos que pueden ser humanos, insumos, medicamentos, dispositivos y recursos no sanitarios, por ejemplo, la limpieza y el mantenimiento, para asegurar la continuidad asistencial. Eso incluye la gestión de camas, la programación de turnos de enfermería, que eso es dentro del hospital, ¿no? Nosotros no nos vamos a encargar de eso. La integración de diferentes niveles de atención, por ejemplo, como la atención primaria, el segundo nivel que sería el hospital, ¿sí? Para satisfacer la demanda. Después comunicar, hay que saber comunicar, y esto abarca al intercambio efectivo de datos clínicos y administrativos entre profesionales, pacientes y familiares. Para eso tenemos las historias clínicas electrónicas y los sistemas de información para minimizar errores, gestionar cambios en la programación y asegurar una comunicación clara, verbal y no verbal, en momentos sensibles. ¿Por qué? Es lo que yo les contaba la otra vez de la historia clínica. Yo, por ejemplo, estoy en un centro de salud que es atención primaria y a mí me cae un paciente del hospital y yo veo la misma historia clínica que ve el médico o el farmacéutico del hospital donde se atendía ese paciente. Entonces todos manejamos la misma información y aparte, al estar informatizado, no se recurre a esos tediosos resúmenes escritos a mano de historia clínica como pasaba antes, o a que en cada lugar vos tengas una historia clínica diferente. Controlar los riesgos, o sea, comprende la identificación, la evaluación y mitigación de amenazas para la seguridad del paciente y de los trabajadores.
Esto se traduce en acciones como la vigilancia epidemiológica, el control de infecciones asociadas a la atención de la salud, el mantenimiento de equipos y el uso de equipos y protección personal. ¿Sí? Cuando fue lo de la pandemia, ¿sí? Para disminuir el riesgo del COVID, nosotros usábamos, primero se organizó lo que se llamaba atención por cohortes, es decir, a nosotros nos separaban mitad del personal hacía una semana, trabajaba una semana completa y la otra mitad trabajaba la otra semana completa, en horarios extendidos, y todos teníamos que trabajar con todo el equipo, ¿sí? En el caso de la farmacia, tomábamos la precaución de los ambos que usábamos, después no entrábamos a lo que sería la casa de cada uno con el ambo, después, por ejemplo, mi compañera y yo, hasta no comíamos una enfrente de la otra, una comía de espaldas a la otra y comíamos en distinto tiempo porque había que bajarse el barbijo, pues la farmacia era muy chiquita y no podías, no era un lugar bien ventilado ni nada que se le pareciera. Eso, por ejemplo, es para disminuir y controlar los riesgos. Pero son acciones que uno toma en estos casos. La toma de decisiones, que se basa en el uso de evidencia, datos y análisis de indicadores de actividad clínica para decidir cursos de acción, e incluye la definición de protocolos, el uso de herramientas tecnológicas para la toma de decisiones clínicas y la gestión de crisis. Después tenemos el registro de las actividades, que es fundamental para la trazabilidad y la calidad, que implica documentar los procedimientos, los diagnósticos y los tratamientos en la historia clínica del paciente. Cuando hablo de procedimientos en historia clínica, me refiero a, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos, vacunación, procedimientos odontológicos, que no es lo que estamos viendo nosotros acá, Pero bueno, eso hay que tenerlo documentado en la historia clínica, ¿sí? Todas esas actividades tienen que estar. Incluye el reporte obligatorio de eventos adversos para el aprendizaje institucional. Y mejorar la seguridad del paciente, ¿sí? Que ese es el objetivo final y abarca medidas transversales, como la identificación correcta del paciente, la seguridad en la medicación y los procedimientos y la capacitación continua del personal que interviene en gestión de riesgos. O sea, por lo pronto, todas las recetas sí o sí tienen que tener nombre, apellido y número de documento del paciente. Es la única manera de que tenés para identificarlo. Entonces, si a ustedes les llega en una sala les llega un paciente que no tiene esa identificación, por mínimamente una de las dos cosas tiene que estar. Y hoy por hoy, tanto en capital como en provincia, se maneja de esa manera. Tiene que estar el documento del paciente sí o sí, porque todo lo que se lleva el paciente queda nominalizado. Es decir, que nosotros sabemos que se llevó tal medicación, tal día, a tal hora, de tal lado, con tal lote y con tal vencimiento. ¿Sí? Y eso es importante para la trazabilidad. Bueno, las acciones dentro de un sistema sanitario son el conjunto de actividades, servicios y funciones organizadas que van a buscar promover, mantener, restaurar o mejorar la salud de la población. Estas acciones abarcan desde la prevención primaria hasta la rehabilitación y se ejecutan en diferentes niveles de atención. Bien. Ay, esperen que me fui. Bien. Y ahora vamos a pasar a lo que serían los artefactos tecnológicos. A ver. ¿Dónde está? ¿Se ve la pantalla? No. No, profe. Ahí va, espérense, que no sé dónde está. Se salió de acá.
No. Tiene podrido esto. ¿Ven por qué yo les digo que a mí no me gusta esta... Profe, pero si para la otra clase quiere hacer por la otra aplicación, entonces ya nos avisa y podemos descargarla porque hay que registrarse y todo. Y eso hace perder tiempo. No, eso fue una equivocación mía, chicos, Ya les queda igual, pero quédense tranquila que fui yo que le pifié porque estoy acostumbrada a usar la otra, pero no, quédense tranquila. Es más, Claro. estoy más acostumbrada al Zoom que a esta. ¿Ahora ven? No. ¿No? No, profe. Ahora sí. Ahora ¿Sí? No me vuelvan loca, chicos, que yo estoy posguardia. O sea que entre que soy vieja y estoy posguardia, ¿saben lo que sale de estas clases? Bueno, a ver. Está con todas las... Estoy recansada y encima no se termina acá mi día. Bueno, a ver, teoría general ya la vimos, ya lo vieron. Fases de proceso ya lo vimos, las propiedades de los sistemas, las acciones. Sería la 10, profe. Dale, genia total. Vamos a los artefactos tecnológicos. ¿Están pudiendo tomar nota? Yo no, profe, pero estoy atenta a la clase. No me graben que después digo cualquier boludez y... Creo que tarde. Dice. ¿Ven? Ahora va a salir que la profesora dice palabrotas. ¡Qué horror! Bueno, vamos a definir artefactos tecnológicos en farmacia hospitalaria. ¿Qué son? Hay una cosa que por ahí se pueden llegar a confundir, que es lo que es el artefacto con el objeto. Está el artefacto tecnológico y el objeto tecnológico. El artefacto es un objeto creado para cumplir una función específica. ¿Sí? Por ejemplo, en farmacia hospitalaria tenemos la heladera de medicamentos, que es la heladera que es exclusiva para el uso de medicamentos y que se usa para mantener la cadena de frío de medicamentos que son termosensibles, para mantenerlos dentro del rango de temperatura a los que tienen que estar. Por eso yo les hablaba de que tiene que haber un registro de las temperaturas diario de las temperaturas de heladera. ¿Por qué? Porque si se pierde la cadena de frío, se puede modificar la actividad o la capacidad de ese medicamento de que ejerce la función para que se lo usa. O, en el mejor de los casos, se puede llegar a correr la fecha de vencimiento. Después las bombas de infusión, por ejemplo, también son un artefacto. Las cabinas de flujo laminar, donde realmente se debe realizar todo lo que tiene que ver con el fraccionamiento y preparación de medicación oncológica, o el fraccionamiento o la preparación de algunos antibióticos. Los blisters unidosis, que el blister unidosis es lo que se hace es se cortan todos los blisters, se separan, se preparan un comprimido por cada pouch, ¿sí? Y ese pouch tiene toda la información de lo que hay adentro. O sea, van a tener un pouch que va a decir, pouch es una bolsita cerrada, por si alguien lo sabe. Tienen el nombre de la droga, dosis de la droga, vencimiento y lote. Y eso se usa mucho en hospitalaria, ¿sí? Porque nosotros estamos acostumbrados a armar las salas en dosis diaria. Entonces, si el paciente toma 2 comprimidos de levetiracetam al día, bueno, se le mandan los 2 comprimidos. Eso ayuda a que no se pierda la medicación por ahí, y que no se equivoquen también, porque si vos tomas ponele 2 comprimidos, si alguien se equivoca y le quiere llegar a dar un tercero, no lo va a tener, ¿sí? Entonces se va a ver obligado a, por lo menos, a bajar a la farmacia, porque no lo va a tener, va a querer, y ahí es donde va a saltar que alguien se equivocó en el camino, ¿sí? Bueno, y mejoran la seguridad, precisión y eficiencia. Bien. Profe, le quedan 13 minutos de llamada. Bueno, cuando se corta vuelvo a abrir y les paso el link en el chat, ¿sí? Porque recién vamos por la 10, 11.
Sí, profe. Bien, tenemos los carruseles verticales, también es otro ejemplo, los carruseles horizontales, que son sistemas de almacenamiento inteligente que mueven el stock para facilitar la recogida del operador optimizando el espacio físico. También tenemos robots de dispensación o de recepción, ¿sí? Que almacenan medicamentos y si reciben una orden, seleccionan y entregan automáticamente, controlando la fecha de caducidad y stock en tiempo real. Eso sería Argentina Año Verde, pero ya hay en algunos hospitales ese tipo de aparatos. En el Gutiérrez hay uno. Eso es un artefacto tecnológico. Después, bueno, sigamos. El objeto tecnológico. ¿Qué es el objeto tecnológico? El artefacto diseñado para resolver una necesidad humana mediante conocimiento técnico. Por ejemplo, lo que les estaba diciendo, el sistema automatizado de dispensación, y todo objeto tecnológico combina diseño, yo lo tengo que diseñar, tengo que elegir los materiales, ¿sí? Tengo que definir qué función le voy a dar a ese artefacto que estoy diseñando o ese objeto que estoy diseñando, cómo se va, si va a ser manual, si va a ser mecánico, y quién lo va a utilizar, ¿sí? Entonces el diseño es porque la planificación, forma y ergonomía del objeto, o sea, tiene que garantizar la seguridad y la eficiencia. Por ejemplo, el diseño de un dispositivo inhalador de dosis medida para garantizar que el medicamento llegue a los pulmones. O sea, esa boquilla que tiene el salbutamol, ¿sí? Hubo que diseñarla. Los materiales, bueno, las sustancias que vamos a usar, que bueno, tienen que ser sustancias inertes y que no produzcan daño al paciente, o sea, y que protejan en algunos casos la medicación que yo voy a utilizar. Por ejemplo, ¿ustedes vieron el enalapril alguna? Vieron que el enalapril a veces viene, depende de la marca, transparente de un lado y con aluminio del otro, y hay otros que vienen aluminio de los dos lados. Bueno, esos son los materiales que se utilizan. En el caso del ¿qué pasa? El enalapril es una sustancia que es sensible a la luz. Entonces, si nosotros usamos aluminio de los dos lados, nos aseguramos que no pase la luz y que no se degrade la droga. En el caso de los que son transparentes, en realidad no son tan transparentes. Lo que tienen es un filtro UV, ¿sí? Así que todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno está viendo medicación. Bueno, respecto a la energía, la fuerza necesaria para que el objeto funcione, o sea, es lo que les decía, si es manual, si es eléctrica, y la función, bueno, la tarea específica para la que fue creado, o sea, un tensiómetro es para medir la presión, la heladera es para mantener la temperatura, el reflectómetro para medir la glucemia, ¿sí? No sé, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Decime. Lo que usted está explicando, ¿lo puede poner, lo va a pasar, digamos? Después les paso un resumen, porque no sé, por favor. Denme tiempo. Sí. Sí, no. Pero estas son cosas, después se los paso. Sí, listo, gracias. No, quédense. Igual hay que prestar atención. Sí, obvio, pero bueno, después leyéndolo, sí. No es fácil lo virtual. No, ya lo sé. Bueno, estamos con... ¿a quién lo iba a usar? El objeto, el paciente, el farmacéutico, el técnico, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de las cosas que combinan un objeto tecnológico, ¿sí? Bien. A ver, la estructura de los sistemas técnicos, esta es la número 12. Bien. Todo esto, aparte ustedes ya vieron que yo lo tengo anotado, porque imagínense que si yo esto se los tengo que dar todo de memoria, me muero yo también.
Bueno, vamos a repasar el tema, a explicar un poquito más el tema del objeto tecnológico. Hay una diferencia con el tema del artefacto tecnológico, después yo se lo voy a pasar esto. O sea, la definición de objeto tecnológico es cualquier objeto físico simple o complejo creado o intervenido por el hombre para mejorar la calidad de vida, prevenir enfermedades o facilitar cuidados sanitarios. Y tienen, por ejemplo, o sea, en salud tienen los guantes de látex, las mascarillas, los botiquines de primeros auxilios, las jeringas, los bajalenguas, etcétera. Y el artefacto es un dispositivo, máquina o mecanismo que son componentes electrónicos, mecánicos o digitales diseñados con alta precisión para un fin médico concreto. ¿Se entiende la diferencia? Y, por ejemplo, bueno, es lo que estábamos hablando de los robots automatizados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un marcapasos, por ejemplo, también un resonador, el robot quirúrgico Da Vinci, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que resumir las diferencias, ¿sí? El objeto es algo que no es tan complejo como lo que sería un artefacto, ¿sí? La función del objeto es el apoyo y la protección básica. En cambio, en el artefacto ya tenemos un tema de diagnóstico, tratamiento, ¿sí? Por eso el artefacto, por ejemplo, para medir el azúcar en sangre, que sería el reflectómetro que yo les dije, es un artefacto, ¿sí? Pero la jeringa con la que me doy la insulina es un objeto, ¿sí? Y en general, ¿sí? Los objetos son de interacción manual. En cambio, los artefactos ya son más automáticos, más digitales, ¿sí? Entonces, todo artefacto es un objeto tecnológico, pues objetos son todos. Lo que pasa es que el artefacto, pero no todo objeto es un artefacto. ¿Se entiende lo que digo? Lo repito porque por ahí se cortó. Todo artefacto es un objeto tecnológico, pero no todo objeto es un artefacto. Un guante es un objeto, ayuda a la higiene, mientras que un robot es un artefacto, ¿sí? Y es el que realiza la operación. Bueno, la estructura de los sistemas técnicos. El sistema técnico integra los recursos materiales, que ya dijimos, medicamentos e insumos, recursos humanos, los farmacéuticos, los técnicos, los enfermeros, ¿sí? En el caso de los medicamentos y los productos sanitarios, que estamos hablando de los recursos materiales, tenemos que son recursos materiales, hay que hacer la selección, la adquisición, el almacenamiento correcto para garantizar la eficacia. Y en el caso también en lo que tiene que ver con recursos materiales está el tema de la gestión de stock, que en el caso de los técnicos puntualmente es el control de vencimiento, de las condiciones de almacenamiento y de la disponibilidad. Ustedes son los que me van a avisar a mí si, por ejemplo, tenía 300 en abril que se me vencieron o que tienen vencimiento de acá a 2 meses, para que yo vaya y, considerando el consumo que hay, compre para no quedarnos sin, ¿sí? O me avisan, che, se venció tanto o queda tanto de esto, porque así yo puedo ir y conseguir más. En el caso de los recursos humanos, tenemos, es un equipo interdisciplinario, ¿sí? Están los farmacéuticos, los técnicos, los enfermeros, los farmacéuticos que se dedican a lo que es validación de prescripción, atención farmacéutica y seguimiento farmacoterápico, los técnicos que hacen la preparación, la preparación de salas, el rellenado de carros, etcétera. Y los enfermeros, bueno, los ponen, pero en realidad son los que llevan la medicación a las salas y la administran. En el caso de los procedimientos, ¿sí? Que son las normas y los protocolos. Nosotros nos manejamos con una serie de protocolos. Incluso cualquier procedimiento yo lo puedo protocolizar, ¿sí? O sea, es lo que se llama la SOP o las normas operativas estándar. O sea, ahí me describe cómo tengo que hacer una determinada actividad. Por ejemplo, si yo escribo una SOP para la farmacia de este hospital, o sea, una norma operativa estándar, en la cual yo explico cómo se tiene que descartar el material vencido. Entonces, con eso, todos tienen que leer la SOP, y con esa SOP
cualquiera que esté acá y tenga que descartar material lo va a hacer de la misma manera, porque está normatizado. Después, bueno, las normas de bioseguridad también, que son los protocolos de higiene, el uso de camisolines o el manejo de los residuos, ¿sí? O por la preparación de sistemas unidosis, también eso se protocoliza, se escribe una norma operativa y todos lo hacen de la misma manera. Eso es lo que correspondería hacer. Y después, bueno, tenemos las herramientas que pueden ser un software o el equipamiento físico, y el objetivo, como siempre, es reducir los errores de medicación, optimizar los costos y los recursos, la seguridad clínica del paciente, ¿sí? Bien. Ahora, y variantes y modificaciones de una técnica. ¿Cómo vamos? ¿Cuánto falta? 2 minutos, profe. Dale, bueno. Vamos a hacer una cosa, corto acá, variantes, modificaciones de la técnica, abro otra y seguimos. Y ahora voy a tomar el presente aparte, me parece. Bueno, salimos. Bueno, profe.